Este señor, si yo no recuerdo mal, se monta en el metro y saca un periódico y hace hacer las apuestas. Sí, pero no es un plano gratuito, porque él ni siquiera hace las apuestas un poco para saber si acierta o no acierta. Es que pegado a las apuestas hay una foto en donde dice un hombre, su mujer, sus dos hijos están buscando un piso, no sé qué. Son los problemas que tiene él, y ya sabemos que es un tipo casado, que va a vivir con dos hijos. Es decir, que Hitchcock depende de cuando lo cuenta, y aquí pasa lo mismo, cada plano tiene su motivo. Pero la técnica... Y sobre todo yo te diré una cosa, esa especie de narrativa mineral hacia esta película tan grande, porque le da, además de un nivel intelectual en el buen sentido alto, le da una poética. Esta película acaba adquiriendo una poética enorme, empieza a tener una enorme poesía el personaje de él, la soledad de este tipo lacónico, y eso es algo muy difícil de conseguir. Pero volviendo a este sentido del suspense, Hitchcock normalmente decía, y hacía en muchas ocasiones, que cuando él quería crear el suspense, normalmente lo hacía con una complicidad con el espectador. Entonces, normalmente un personaje entraba por un pasillo, el espectador sabía lo que le esperaba al final del pasillo. Había una bomba, claro. Y entonces... Pero es que en este tipo de película, en Melville, Alain Delon se echa a la calle 6 o 7 veces a lo largo de la película. Y nunca sabes a dónde va. Pero tú estás hipnotizado. Nunca sabes a dónde va, pero es que te interesa saberlo. Claro, pero estás hipnotizado. Pero hay algo también de lo que dices tú de Hitchcock. Por ejemplo, Cathy Rossier, la pianista, por cierto, guapísima. Que no está nada mal esa señora. Guapísima, sí. Yo recuerdo muy bien que como actriz. nos dejó muy asombrados allá por los ¿Cómo que nos dejó? 69. No hables del pasado. No, yo hablo de cuando la vi en mis tiempos. No, él dice que nos la primera impresión. Él dice que nos dejó y nos Yo sigue siempre me he dejando. acordado de Cathy Rossier toda la vida. Yo la asocio a la película ahí. Sí, entonces ella está en ese apartamento en el que he estado hablando con Delon y ha llegado a un acuerdo de que él va a llamarla y que entonces ella con le otra va... luz distinta. Con otra luz. Ese apartamento blanca sobre la piel de ella oscura. Sí, ella se queda sola, sube una escalera y abre una puerta. Y dices, bueno, va a entrar en una habitación. Se corta la escena, volvemos a otro escenario y volvemos de nuevo a esa escena. Y no ha entrado en una habitación, sino en un pasillo con cuadros en las paredes, que es el pasillo que va a dar al despacho de los malos, de Olivier del que se habla. Y sí, perdona, y eso lo sabemos los espectadores, que ya hemos visto ese decorado. Y no de lo forma sabe. que cuando Delon Pega al el final de la patadazo. película pega el patadazo y entra en ese decorado, sabemos que él va a descubrir todo el pastel, va a descubrir que la casa de la chica y la casa de los malos es la que además misma. el escenario ese es un escenario visualmente tan singular, que lo vemos una sola vez, pero cuando sale una segunda vez ya sabemos exactamente porque está iluminado dónde está. de una manera Porque absolutamente contraria a toda la película. Está luminosamente. Claro, en blanco. En blanco. Que es un tipo de fotografía distinta. ¿Qué decías? Que esta es una película en la que Melville rompía con el cine americano. Yo rompía o trataba. No, yo creo que en absoluto. Es decir, toda la película es puramente una recreación de ambientes americanos. Sí, pero no digo solo la jugada. Pero perdóname un segundo. Este año, el año 67, el cine americano estaba haciendo en esta línea Bonnie and Clyde, A quemarropa, Bullitt, El detective, y no tienen nada que ver con lo que estaba haciendo Melville. Yo digo de lo que él le gustaba el cine americano. Es decir, la luz sí cenital. tiene algo que ver, fíjate José Luis, sí tiene algo que ver porque en ese momento el cine negro clásico se ha muerto y ha resucitado, como decíamos hace unas semanas, con Código de Lampa y con La ley de Lampa de Botticher. Y a raíz de esas películas surgen Bonnie and Clyde, de una manera muy especial porque son los gángsters, es otra historia, pero en fin, El detective, La mujer de cemento, Hampa dorada, son películas con Quemarropa. historia, ¿eh? Sí, pero en esas películas americanas intentan resucitar comercialmente en Technicolor algo que ha funcionado en tiempo pasado. Harper sería un punto de apoyo de eso. De Jack Smythe, que es una película muy importante en esa, y Brigada Homicida de Siegel, que es mejor que todas estas que hemos citado. Pero en el caso de Melville es otra cosa completamente distinta, porque no es un intento de imitación, sino es un intento de ir más allá. Va más allá. Es ir más allá de La jungla de asfalto, por ejemplo, ¿no? Era su película favorita. Claro, en esa... Pero él recrea, date cuenta que la jugada de cartas, la luz cenital, que algunas veces se habló, incluso para descalificar al Hawks de Scarface, se hablaba de esa escena, de esa forma de luz y tal. Después, el club donde canta esta chica, donde canta en inglés y donde hay la música es jazz y todo, un ambiente también totalmente americano de tantísimas películas.
los enfrentamientos que él tiene, salvo el primer crimen, los otros dos son como dos vuelos del oeste. Es que es un western esta película. Claro, y entonces habéis visto que seguimos a Delon, sube no sé cuántas escaleras, ¿no? Es que esta película es un western. Pero además luego se enfrentan en un lugar que efectivamente existe en París, pero que fundamentalmente lo asociamos con el cine americano, y si tú vas como todos los que nos gusta el cine, cuando vamos al Bronx, lo que nos gusta es que el metro sale de los túneles y llega a estos espacios, que es lo que toma él aquí. Y toda la película tiene mucho de reflexión y le debe mucho a sus... No, por supuesto, pero si yo no digo eso, yo lo que digo... Él lo lleva por otro lado, no, claro. que avanza, es decir, que la soledad de Alain Delon en esta película es una soledad como la que tiene Robert De Niro en New York, que es de muchos años después. Los héroes, la soledad que tiene esta película es como mucho más moderna y que luego llegarán un par de décadas después a tenerla otros personajes, además norteamericanos. Y además él lo dice varias ¿Hablas veces. de New York o de Taxi Driver? No, de New York. Bueno, y de Taxi Driver también puede ser, pero la soledad de más, De Niro... más obvias en Taxi Driver. Claro. Mira, habréis visto que siempre habla de él, de que realmente admiraba el cine americano, y eso no lo dice nunca. Yo nunca podré tener los actores ni los guionistas que tenían los americanos. El cine europeo no tiene esos medios. Pero esos medios personales, no solamente materiales. Y claro, como no puede hacer, él hace su camino, un camino diferente, por supuesto, pero con esa ambición. Pero él consiguió dar una imagen verdaderamente poderosa de los actores franceses de la época, ¿no? Y convertirlos en estrellas del cine negro a Belmondo, con más fuerza quizá que los actores americanos coetáneos de fines de los 60. Es decir, Belmondo, Lino Ventura... Bueno, es que es el momento en el que América tiene un bajón. Y Europa toma, ¿no? Es decir, que hemos hablado de Bertolucci, hemos conocido a Bertolucci con 20 años con su primera película en Venecia, me presentó Ariana Falacci, gente así, eran gente que empezaba totalmente, los europeos lo mismo, Truffaut, tal, y luego lo que Melville creo que es muy importante es ese afán de independencia, que el pobre Néstor Almendro me lo contaba de Romer, la última vez ya que nos vimos decía... Yo no podía trabajar con Romer, porque Romer ha llegado a tal extremo de independencia que ya rueda con 2 luces, él lleva la cámara y lleva unas chicas para hacer la historia que además viven en la misma casa y tal, porque todo lo hace ya con un equipo reducidísimo, que era por otra parte el asunto final que le pasó a Wells, que empezó a hacer cosas pero tenía que ser con sus propios medios. Ya, pero yo no sé si lo ha dicho Antonio, que decías tú que él se apoyaba en Alain Delon, esta es una película muy cara. Esta no es una película barata, esta es una película de producción carísima. Ahí hay un rodaje en el metro, es espectacular el rodaje del metro, ¿eh? O sea, el rodaje del metro... Una semana dice el que le llevó. Pero ten en cuenta que acto seguido hace Círculo Rojo no solo con Delon, sino con Yves Montand y Bourvil, que eran las otras grandes estrellas del cine francés del momento. Y además esa película tiene mucho éxito, Círculo Rojo. Sí. Y en España se estrena en el Coliseum y estuvo muchas semanas. Claro, El silencio de un hombre se estrena en Carlos III, Roxy A y Princesas. No, pero esta parece que tiene éxito porque cuando él ya hace una entrevista para Inglaterra, dice, sobre el samurái y todo esto, ya los entrevistadores franceses le dicen, y ahora, después del gran éxito del samurái, tendrá usted todas las puertas abiertas. Y sin embargo aquí todavía él rueda en su propio estudio, porque una de las condiciones de esta independencia que yo quiero aclarar un poco para los espectadores, es que además en la tercera película que él hace, cuando tú leas esta carta, la hace como compromiso, porque con ese dinero se compra un lugar que convierte en su estudio, aquí lo dice, estudio de la Rue Jenner. O sea, él tiene su estudio. Y hay una cosa muy curiosa, el tratamiento que se le ha dado mejor a este romántico del cine como Jean-Pierre Melville, de todo lo que se ha llevado escribiendo desde que se murió, se le han dado en España en la revista Nosferatu. El número que dedica a Melville es lo más grande y lo mejor y lo más emocionante que se ha escrito nunca sobre Jean-Pierre Melville. Y eso es curioso que haya sido... En ese sentido volvemos otra vez a los años 60 y 50, cuando parte de la crítica española, donde tú estabas, por cierto, reivindicaba unos autores que, vistos hoy, realmente no solo acertasteis, sino que estabais dando de pleno. Sí, pero estos ya son como nuestros hijos, porque yo algunos días los conozco, son muy amigos míos, pero que no implica... Y estos chicos que han tenido una visión... 30, 40 años, la verdad es que tienen mucho talento, maravillosa. pero han sabido recoger lo que nosotros no tuvimos, que es... Primero, el ver un cine que nosotros no podíamos ver. Es decir, es pavoroso que cuando yo he visto Bob Le Flambeur, que es una película preciosa de Melville, esa yo la he visto ahora. Y claro, como yo choco con León Morin en un momento en el que el cine ya iba por otro lado,
y León Moreno es una película más clásica y aburrida, vista ahora. Y esta no es aburrida, la que se supone, no te rías. A mí me gustaría mucho ver León Moreno. Yo creo que querría verla ahora. Nos hemos aburrido mucho. No es lo mismo ver León Moreno como la vimos nosotros sí, en aquella fiesta del CEC en el cine Rialto, que supongo que es donde la vimos todos, que era la primera película de Melville. El Confidente estaba en el Pompeya por la misma semana. Sí, pero ya estaba. Yo la vi la película en Venecia, con lo cual la vi antes y por tanto no había visto nada de Melville. Ya, nosotros tampoco, podíamos haber visto como mucho El Confidente. Claro. Y fue una película que nos dejó a todos un poco sorprendidos y un poco fríos, porque era una película difícil. A mí me gustaría mucho volver a ver esa película, porque además trabajaba Belmondo y Emmanuel Riva, que eran estupendos, ¿no? De todas maneras, yo creo que la película grande de Melville es El Samurái, y es la película que está quedando mejor. Y si tuviéramos una línea, El Batallón de las Sombras, me encantaba. Si tuviéramos una línea